Buenos días, estudiantes de cuarto. Hoy tenemos una nueva clase de Artes, Informática y Tecnología correspondiente a la semana 26. Entonces, para nuestra clase de artes vamos a trabajar sobre un tema nuevo que se llama la pluviomanía. ¿Qué es la pluviomanía? Entonces, es un tipo de arte que consiste en recortar siluetas de diferentes formas, ¿sí? Luego esas siluetas las colocamos sobre una cartulina o sobre una base y vamos a coger un cepillo de dientes que ya esté usado, que esté viejito, y con una peinilla o un instrumento que tenga así varios dientes que ustedes tengan ahí a la mano, entonces van a untar el cepillo de pintura y van a pasarlo contra la peinilla. ¿Esto qué va a hacer? Que salgan pequeñas goticas de pintura que van a caer sobre el papel, la cartulina o la base que tenemos. Cuando ya esté toda la cartulina llena de goticas de pintura de los colores que nosotros queramos, de los que creamos más apropiados para nuestra obra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar las siluetas que habíamos colocado. Entonces, esa parte de las siluetas que estaba protegida ahí por la silueta de papel que habíamos colocado, pues va a quedar en blanco y todo el resto va a quedar pues lleno de colores. Entonces es una técnica muy sencilla, ¿sí? Muy fácil de realizar, pero que pues da un resultado muy bonito. También esta técnica se puede realizar con una esponja. Ustedes llenan la esponja con pintura, lo mismo colocan la silueta sobre la cartulina y empiezan a poner la esponja sobre el papel, ¿cierto? Sobre la cartulina. Luego igual retiran las imágenes de las siluetas y les va a quedar pues muy similar a la anterior, ¿cierto? Ahí les dejo un ejemplo de cómo se realiza esta técnica, un video también en el que les explican cómo se realiza. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En su cuaderno de artes van a realizar una obra de pluviomanía. Lo van a hacer utilizando la silueta de uno o de varios animales que a ustedes les gusten, que de pronto ustedes se sientan identificados con ese animal por alguna característica en especial que tiene. ¿Listo? Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a seguir trabajando con el programa PowerPoint. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar a ver las animaciones en PowerPoint. ¿Qué son las animaciones en PowerPoint? Entonces, nosotros en PowerPoint podemos darle vida a nuestras presentaciones y hacer que ciertos objetos que tenemos en la presentación llamen la atención. Por ejemplo, como textos, imágenes, gráficos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer que de pronto un título que es importante gire en la diapositiva y luego quede ahí estático para que lo puedan leer, ¿cierto? O que una imagen entre a la diapositiva, ¿sí? O que otra imagen salga de la diapositiva. Podemos hacerlo. ¿Qué pasa con esas animaciones? Resulta que nosotros tenemos en PowerPoint tres tipos de animaciones que están divididas por colores, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar unas de color verde que hacen que entren objetos a nuestra diapositiva. Vamos a encontrar unas de color amarillo que van a hacer que los objetos que están en la diapositiva se animen ahí, por ejemplo, den una vuelta, ¿cierto? O giren sin tener que salir o entrar. Y por último vamos a encontrar unos rojos que van a hacer que los objetos salgan de la diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que nosotros primero creemos toda nuestra presentación en PowerPoint, ¿sí? No es recomendable que, bueno, hice la primera diapositiva y puse el título y me voy a poner a mirar que gire, ¿sí? No. Primero hagamos toda nuestra presentación de PowerPoint y luego le vamos a incluir las animaciones, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para incluir estas animaciones? Nosotros vamos a dar clic sobre un objeto, por ejemplo, lo que les decía ahorita, un título, ¿cierto? Y luego vamos a ir a la pestaña que dice animaciones, ¿sí? Y ahí vamos a seleccionar una de esas animaciones. Ya les mencioné que podemos
seleccionar animaciones, dependiendo del color que tenga, pues va a ser el efecto que se da. Entonces, por ejemplo, yo tengo un título y le puedo dar una animación que diga disolver. Entonces va a aparecer que el título está al comienzo y luego de un momento a otro empieza a desaparecer, ¿cierto? Puedo hacer que, digamos, un objeto tome una forma, digamos, de estrella, ¿cierto? Que se mueva hacia la derecha, que se mueva hacia la izquierda, ¿sí? Que aparezca como la imagen en un patrón de tablero de ajedrez. Pues tenemos diferentes tipos de animación. Yo los invito a que las exploren todas. Son animaciones muy divertidas que le dan un efecto muy dinámico a nuestras presentaciones, ¿sí? Pero como les comentaba en la clase pasada, nosotros tenemos que ver también qué estamos presentando, ¿cierto? Y tampoco es aconsejable que en una diapositiva todos los objetos tengan animación, porque pues se va a volver algo cansón que todas las cosas estén girando todo el tiempo en la diapositiva. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver cómo están quedando nuestras animaciones en la diapositiva? Entonces, para esto nosotros vamos a colocar la vista de diapositivas, que la vista de diapositivas es como una especie de tablerito que aparece en la parte inferior derecha de la ventana de PowerPoint. Entonces ahí ya se va a poner la ventana en modo de vista de diapositiva. ¿Listo? Cada vez que nosotros demos clic en el mouse o demos enter, ¿sí? O movamos la flechita, presionemos la flechita que está apuntando hacia la derecha, pues esos efectos, esas animaciones, pues van a empezar a reproducirse, ¿sí? Cuando ya se acaban de reproducir todas las animaciones de una diapositiva, pues al oprimir el mouse, enter o la flecha que está hacia la derecha, pues vamos a cambiar de diapositiva. ¿Listo? Es importante no confundir animación con transición. La animación ocurre dentro de la diapositiva, como ya les mencioné. Las animaciones son las que se utilizan de diapositiva a diapositiva, cuando yo voy a cambiar de una diapositiva a otra. ¿Listo? Entonces, para su clase de informática y tecnología, ¿qué van a hacer? Resulta que para la clase de la semana 25, ustedes crearon una presentación, ¿cierto? Sobre un tema que ustedes querían. Van a coger esa misma presentación, como ya está lista, tiene varias diapositivas, y van a colocarle por lo menos una animación a cada diapositiva. ¿Listo? Y me envían ese archivo. Si es el caso del estudiante que no tiene acceso a un computador, entonces, al igual que en la clase anterior, me va a describir en su cuaderno de informática cuál es el proceso para animar una diapositiva, que es el que les acabo de comentar, aparece en la guía y aparece también en el video que está en la sección de recursos recomendados. Entonces, espero que puedan desarrollar esta actividad. Les recuerdo que ya estamos en la recta final de este periodo, ya nos quedan pocas semanas para terminar el tercer periodo, entonces deben de ponerse al día, de no quedarse atrasados, para que pues puedan obtener una buena nota en estas asignaturas. También les recuerdo de los planes de mejoramiento que los deben entregar para que pues yo pueda subirles la nota también al sistema. Entonces cualquier duda me la comentan a través de WhatsApp y nos vemos en la siguiente clase.